Los lazos de la política a veces son tan evidentes que no se pueden o no se quieren ver. Una de las más evidentes historias de esa relación tan tortuosa como pública es la que existe entre la política tamaulipeca y la columna Pedro J. Méndez, un brazo armado del Cártel del Golfo desde hace ya muchos años. Bueno, ayer fue detenido en Monterrey su líder, Octavio Leal Moncada, pero detrás de esa detención hay mucha historia. La columna armada, porque así se llaman ellos, la columna armada Pedro J. Méndez, es una organización criminal. Se dicen autodefensas, pero es falso. Es una organización criminal que controla, incluso con sus propios alcaldes, varios municipios tamaulipecos. Es responsable también públicamente, lo han reconocido en comunicados, de varios asesinatos, sobre todo durante el periodo de Egidio Torre Cantú, cuyo hermano Rodolfo fue asesinado aparentemente por sicarios del Golfo. El Cártel del Golfo es el que maneja esa columna que se opuso en forma radical al gobernador Egidio Torre Cantú. Hace 6 años, esa columna apoyó públicamente al actual gobernador Francisco José García Cabeza de Vaca. En agosto de 2019, el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió en un mitin público con los líderes de la columna Pedro J. Méndez. Les prometió todo el apoyo del gobierno y estos se apresuraron a romper con el panismo local y comenzaron a apoyar a Morena, como lo hicieron también públicamente en las pasadas elecciones, donde sus candidatos fueron sus candidatos en sus municipios. Bueno, y ganaron sus distritos como lo habían hecho en las 2 elecciones anteriores, impidiendo la fuerza, por supuesto, y utilizando armas largas que sus opositores pudieran participar en la elección. Bueno, pero ahora, en el contexto de la guerra política que se libra en Tamaulipas entre el gobernador saliente García Cabeza de Vaca y el entrante Américo Villarreal, una guerra con grandes ramificaciones federales, fue detenido el líder de ese grupo criminal de la columna armada, Pedro J. Méndez, que los apoyó a los dos, único que con 6 años de diferencias, y que durante años actuó públicamente y con apoyo de las autoridades de unos y de otros. Así son las ramificaciones del crimen organizado con la política en buena parte de nuestro país. Con amenazas y una clara advertencia de responder con violencia, es como reaccionaron integrantes de la columna armada Pedro J. Méndez tras la captura de su líder, Octavio L. No le tenemos miedo, vamos a atorar. Si el Estado quiere que peleemos, que saquemos las armas, las vamos a sacar como mujeres que somos y como hombres que somos. Los bloqueos carreteros iniciaron a las 9 de la noche del martes y continuaron durante este día. Miles de vehículos y transportes de carga quedaron varados en ambos lados de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, desde el poblado El Barretal hasta llegar al paraje El Tomaseño, en el municipio tamaulipeco de Hidalgo. En un comunicado, la Fiscalía de Tamaulipas informó que el martes 5 de julio en Monterrey fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de Octavio L. por su probable responsabilidad del homicidio de 2 personas en un ejido del municipio de Hidalgo. El grupo comandado por Octavio L. tiene fuerte presencia en los municipios tamaulipecos de Hidalgo, Mañero, Villagrán, San Carlos y San Nicolás, localidades que integran una de las principales rutas para el tráfico de migrantes. Que nadie se quede sin votar. Al que nos traicione, tarde que temprano, y una orden del destino, no de la justicia. Va a ser de la justicia humana, de la de nosotros, porque las deudas de sangre se cobran con sangre. Era el llamado a votar del líder de la columna armada Pedro J. Méndez en Tamaulipas, un día antes de la elección por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas. En 2016, este grupo apoyó a Francisco García Cabeza de Vaca para la gubernatura de Tamaulipas. La columna armada tiene un largo historial de vínculos con el crimen organizado en Tamaulipas. En marzo de 1997, Octavio fue identificado por el gobierno de Estados Unidos como integrante de la Federación Mexicana de Cárteles y operador para el Cártel del Golfo. En junio de 1989, fue detenido por el presunto tráfico de media tonelada de marihuana y 15 armas de grueso calibre. Fue internado en el Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico en Nuevo León. Sin embargo, dijo que se declaró culpable porque las autoridades lo sometieron a tortura. De acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal,
La columna está catalogada como una célula del Cártel del Golfo, que utiliza como fachada al grupo de supuestos autodefensas. Según sus líderes, la columna armada surgió en 2010 para proteger a los pobladores de las acciones criminales de los Zetas. El grupo comenzó a tomar mayor presencia en el sexenio del exgobernador Egidio Torre Cantú. A través de redes sociales se informó que Tabo, el hijo del líder de la columna armada, también fue arrestado por elementos de la Policía Municipal de San Pedro Garza García. El reporte indica que fue detenido en el estacionamiento de un hospital por amenazas y agresiones a un médico cirujano. Bueno, estos señores están operando en los 3 últimos sexenios ahí en Tamaulipas. Fueron oposición de Egidio Torre, apoyaron a García Cabeza de Vaca, apoyan ahora a Morena, se reunían públicamente con unos y con otros. Ahí estuvo el subsecretario de Gobernación, nada más y nada menos, en un acto público, donde estuvieron además otros personajes. ¿Recuerda usted a este personaje Mireles, de las autodefensas de Michoacán, que también es igual que esto? Se decía autodefensa, pero en realidad estaba relacionado con el narco. ¿Recuerda usted este personaje? Bueno, Mireles fue ahí, estuvo con ellos, y ellos lo proponían delante de Ricardo Peralta como el subsecretario, no subsecretario, delante del subsecretario lo proponían como el nuevo jefe de la Guardia Nacional. Imagínense a quién ponían. Pero lo cierto es que siguieron y después se fueron a Morena. En las pasadas elecciones apoyaron públicamente a Morena. Así es como están las cosas, así es como se manejan. No nos asombremos después de que estos personajes, con quien sea que gobierne, se empoderen y quieran imponer sus condiciones. ¿Usted lo veía? Las traiciones de sangre, las políticas se pagan con sangre, decía este señor que fue detenido ayer. La consigna de la columna armada Pedro J. Méndez es a Dios rezando y con la 45 dando. Esos son los grupos políticos que hay que erradicar. Apoyen a quien apoyen. Pero bueno, y cambiando de tema, ya han pasado 2 semanas del asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas en el municipio de Urique, en Chihuahua, y no hay noticias de quién fue. Se aseguró que el asesino material, que es un personaje apodado El Chueco y es jefe de la plaza del Cártel de Sinaloa, justo en esa zona de la Sierra Tarahumara. Sin embargo, han sucedido ya en estas semanas varios golpes del ejército a sectores operativos de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, para quien trabaja El Chueco. Entre ellos ha habido varios decomisos sobre todo de laboratorios de drogas sintéticas. Y la detención del jefe de la plaza de Altar, Sonora, que provocó un fuerte enfrentamiento en ese municipio y en Caborca. Esto fue apenas el fin de semana pasado, pero del Chueco nada se sabe. En Chihuahua continúan los operativos para localizar a José Noel Portillo El Chueco, líder criminal de Gente Nueva, un brazo armado del Cártel de Sinaloa. Este hombre es acusado de asesinar a los 2 sacerdotes jesuitas y a un guía de turistas en el municipio de Urique, ocurrido hace poco más de 2 semanas. Como parte de las acciones, las autoridades estatales y municipales localizaron 9 campamentos de la delincuencia organizada en el mismo municipio. 2 presuntos integrantes de la célula quedaron detenidos y fueron aseguradas 5 armas largas, un vehículo, droga y equipo de radiocomunicación. Además, elementos de la policía de Urique fueron desarmados debido a que no cumplían con los requerimientos mínimos. También son investigados por su presunto vínculo con el grupo criminal del Chueco. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, dijo que la población no quiere hablar ni proporcionar información relacionada con José Noriel Portillo Gil. Se debe al temor y a los hechos de violencia que azotan a la zona. Como ejemplo está la desaparición de los 2 hermanos Paul y Armando, de quienes se ofrece una recompensa de 400,000 pesos para quien dé información que ayude a dar con su paradero. Ellos desaparecieron el pasado 20 de junio, supuestamente tuvieron una discusión con el Chueco debido a que le ganaron un partido de béisbol. Hasta el momento hay 11 personas detenidas vinculadas con el Chueco. Los operativos de las fuerzas de seguridad se extienden a la entidad vecina de Sonora, donde permanece la vigilancia terrestre y aérea. El pasado fin de semana hubo balaceras en la región de Altar Caborca, debido a la captura de Francisco N. el Duranguillo.
Provocó el despliegue de 60 sicarios del brazo armado de Gente Nueva y el grupo Delta que operan para los Chapitos. Buscaban rescatar al Duranguillo e incluso sobornaron a las fuerzas de seguridad con 10 millones de pesos. Al encontrarse con la negativa de los militares, los sicarios comenzaron a disparar. El saldo fue de 4 detenidos y un militar muerto. Bueno, ahí está lo que está ocurriendo en esa zona del país, que es una de las zonas donde más se han empoderado los grupos criminales. Toda esa zona de la frontera de Chihuahua con Sonora, Sinaloa con Durango, es el Triángulo Dorado, pero el Triángulo Dorado ampliado, vamos a llamarlo así, que es donde operan con mayor impunidad los grupos criminales. Ahí llegaron las fuerzas de seguridad, pero mire usted lo que decía el propio fiscal de Chihuahua, la gente no quiere denunciar. ¿Por qué no quiere denunciar? Porque el Chueco se movía y su gente se movían con absoluta impunidad, a pesar de que ya habían matado turistas estadounidenses, que se sabía quién era, que estaba identificado. ¿Cómo va a denunciar la gente? Van a decir, lo van a dejar en libertad y me va a matar a mí. ¿Por qué se tiene temor la gente? Porque en estos hechos de altar los soldados actuaron muy bien, pero mire, se tuvieron que enfrentar 12 soldados contra 60 sicarios. Así están las cosas, y por eso hay una demanda tan amplia de que hay que revisar la estrategia de seguridad. Pero hay más noticias. Jorge, por ejemplo, las autoridades estadounidenses han dicho en un informe que emitieron hace un par de semanas que en México lo que sucedía era que muchas personas de las iglesias eran amenazadas por gente del crimen organizado porque era la forma de poder controlar esas zonas y de que la gente tuviera miedo y no denunciara a los criminales. Así están las cosas. Y bueno, por cierto, le voy a contar, hay un nuevo comandante del Ejército Mexicano, es el general de división Celestino Ávila Astudillo, que asumió ayer ese cargo en reemplazo del general Eufemio Ibarra Flores. El general Ávila Astudillo viene de ser el jefe de la 9ª Región Militar en Guerrero y antes había estado al frente de la zona militar en Nogales y antes de eso en Tampico. Le dio posesión su jefe, porque a veces la gente se confunde cuando dicen que hay un nuevo comandante del Ejército, que es un comandante que está por encima del secretario de la Defensa. No, el jefe de la Defensa Nacional y del Ejército Mexicano es el general Luis Crescencio Sandoval, pero hay la comandancia del Ejército que se creó apenas el año pasado con la reforma a la estructura orgánica de la Defensa Nacional. Es una institución dentro del Ejército que se encarga precisamente de la formación y del trabajo concreto del Ejército Mexicano. Es una forma de descentralizar tareas. Esto se dio junto con la creación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, que está a cargo del general Ricardo Trevilla Trejo, que es la que se encarga de toda la operación de la Secretaría de la Defensa. Pero el jefe de la Defensa Nacional, no se confunda, es el secretario de la Defensa, el general Sandoval. Bueno, y cambiando de tema, un camión de 3 toneladas sin placa sufrió un accidente en Chiapas. Al menos 30 presuntos migrantes viajaban en ese vehículo. La unidad se volcó tras una persecución de la Guardia Nacional. Y aquí, ve usted parte de lo que ocurrió. De Cuba, Guatemala y El Salvador son las nacionalidades de los 13 migrantes lesionados en un accidente carretero ocurrido la noche de este martes en el kilómetro 142 de la carretera Ocosocuautla-Las Chuapas. 10 fueron llevados al Hospital Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez, de los cuales 8 fueron dados de alta esta mañana y trasladados a la estación migratoria de esta ciudad. 2 menores continúan hospitalizados, 1 se reporta grave. De acuerdo con testigos, el accidente se originó luego de que la Guardia Nacional mantuviera una persecución al detectar la presencia de al menos 30 extranjeros en el vehículo. En un video que circula en redes sociales, una mujer de acento extranjero le reclama a los uniformados. Somos personas como ustedes. Si fueran ustedes los que están ahí con su familia, con su esposa, si tiene hijos, con sus hijos, ¿por qué el carro se tenía que volcar? ¿Por qué tenía que manejar así? Ahí venían niños en la parte de atrás del camión. Un niño está grave. Pero en la emergencia, no solo preocupaba el accidente. Alrededor de las 11 de la noche, la caseta de Ocuilapa fue cerrada debido a que les avisaron de un presunto enfrentamiento entre la Guardia Nacional y civiles armados en la zona del percance, lo que ocasionó que los cuerpos de emergencia no pudieran acceder. Debido a que es una zona de conflicto por ahí,
arriba la Guardia Nacional y pues ya no logramos introducirnos más a la zona, ¿no? El reporte de bomberos señalaba 3 personas heridas por el enfrentamiento. Se desconoce si hubo detenidos y el paradero del resto de los extranjeros. Bueno, no sé quién era esa mujer ahí que gritaba e increpaba a los miembros de la Guardia Nacional de que ellos habían provocado el accidente. Perdón, no provocaron el accidente. El accidente se comete porque están haciendo un acto ilegal y quieren detener un camión donde van escondidas 30 personas. Pero además es tan ilegal que después la Guardia Nacional tuvo que repeler el enfrentamiento a balazos que tuvo con criminales que querían impedir que llegaran las ambulancias para que se fueran los migrantes que todavía podían hacerlo. Esa es la realidad. Y vuelvo a insistir en un tema. El empoderamiento criminal es un desafío enorme para la sociedad, pero también termina lo siendo para los integrantes de las fuerzas de seguridad. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Aquí lo que hay es una invasión. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y hoy se cumplen 25 años de unos comicios que cambiaron en mucho el escenario político de México. Ese día el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó la Ciudad de México como candidato del PRD. Hubo alternancia en esta ciudad. Hace un tiempo hablamos aquí en Todo Personal con el ingeniero Cárdenas sobre aquella victoria y esto fue lo que nos dijo. Vale la pena recordarlo. Hemos ganado la ciudad, eso así apunta todo y nos preparamos para ganar el 2020. Me tocó, tuve el honor de, en 1997, en julio, el día de su elección como jefe de gobierno de la ciudad, tuve el honor de esa noche de poder entrevistarlo. Entonces, y ahí se abrió todo un periodo para la izquierda mexicana que era desconocido. Por primera vez la izquierda mexicana llegaba a una posición de poder central en el país y no podríamos explicar lo que ha sucedido después, incluyendo la llegada del presidente López Obrador al gobierno federal, sin ese evento fundacional, vamos a llamarlo así, que fue la elección del ingeniero Cárdenas en la Ciudad de México. A partir de ahí ha pasado casi un cuarto de siglo, y ¿cuál es el balance que hace usted de la izquierda mexicana, ya no como fuerza política, como fuerza social, sino ya como fuerza de gobierno? Yo creo que las experiencias de los gobiernos democráticos ha sido positiva porque le han dado énfasis, han puesto énfasis en el mejoramiento social. Pero hemos tenido, y estos han sido principalmente gobiernos locales. Y claro, es decir, un gobierno local en contra del poderío que tiene un gobierno federal, pues no permite. El margen es pequeño. El margen es pequeño y las facultades, esto es lo que corresponde a un nivel de gobierno y lo que corresponde a otra categoría de gobierno es distinto. Esto es, un gobierno local pues no puede imponer la política salarial nacional, no puede imponer la política hacendaria, es decir, la política impositiva, etcétera. Entonces, por eso se requiere, en este caso, un gran esfuerzo que requiere, como lo han dicho muchos también, un gran pacto social. Esto es, se requiere un gran pacto social, no es cosa de ir a firmar en ninguna mesa, pero se requiere, pues, tratar de entender cuáles son las aspiraciones de la gran mayoría de la gente, cuáles son las posibilidades reales que tiene el país si las cosas se hacen de manera distinta como se han hecho por lo menos en estas últimas 4 décadas y cómo entre todos podemos empujar para sacar adelante a este país. Sí, le llama un pacto social, un acuerdo. No alcanza, tiene por primera vez también un gobierno, muchos años, de derecha, de centro, de izquierda, tiene empatado la presidencia de la República, el gobierno de la ciudad, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, una fuerte hegemonía en muchos ámbitos,
algunos dirán es la posibilidad de ir solos, otros decimos es la posibilidad con esa fuerza de crear un acuerdo mucho más amplio. Mire, Jorge, la pandemia nos ha generado en estos últimos 2 años más de 2 millones de empleos formales perdidos. Tenemos en estos últimos tiempos más de 10 millones de personas incorporadas al sector de la pobreza. Entonces, es decir, no podemos seguir haciendo lo mismo, porque lo que vamos a crecer es en el número de pobres y vamos a crecer en el número de desempleados o en la gente que en la informalidad pues busca, yo diría desesperadamente, cómo salir adelante. Y estos son miles, millones de familias. Entonces, ¿cómo primero recuperamos lo que se ha perdido? Estos 2 millones o más, si nos vamos un poquito más atrás, de empleos formales, los que no se han creado, que tendrían que ser más de 1,5 millones de empleos anuales desde hace ya varios años atrás, y sacar a media población del país de la condición de pobreza en la que se encuentra. Yo creo que este es el gran reto que tiene el país. Gran desafío. El gran desafío. 25 años del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, y quédese usted con 2, 3 puntos de lo que decía. Un gran pacto social para sacar al país de la pobreza. Y segundo, no podemos seguir haciendo las cosas igual. Tercero, no se puede solos. Hay que tener grandes acuerdos. Hay que escuchar a Cuauhtémoc Cárdenas, porque es uno de los políticos más destacados que ha tenido nuestro país en los últimos 50 años. Por cierto, hoy la secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que en diciembre comenzarán las primeras pruebas en la refinería Dos Bocas. Eso confirma lo que se trató de desmentir. Dos Bocas todavía está muy lejos de operar y lo hará plenamente hasta pasado este sexenio. Con suerte estará funcionando el 2023, 2024 y podrá empezar a generar gasolinas también. Bueno, también se había dicho que el costo de la refinería fue de 10.200 millones, pero falta agregar todo lo que costará aún terminarla, lo que según especialistas elevará el costo a más de 12.000 millones de pesos y algunos dicen que podría ser hasta 16.000 millones. Bueno, más allá de las vicisitudes, 16.000 millones de dólares en esta refinería, la señora Nale, es muy interesante. Habrá que ver qué pasa con Rocío Nale, habrá que ver por qué, porque hay mucha controversia en el tema, pero es muy interesante la visita que está haciendo el canciller Marcelo Ebrard a Corea del Sur. Recordemos que la principal empresa de ese país, que es Samsung, tiene amplia participación, una de las principales empresas, tiene amplia participación en Dos Bocas y puede haber muchos proyectos surcoreanos de inversión en nuestro país. Bueno, y el presidente López Obrador dijo que no pedirá la remoción del fiscal Gertz Manero porque no ha cometido delitos graves. Juzgue usted, así lo dijo. El fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro. Bueno, Gustavo Petro, el próximo presidente de Colombia, quiere quitar a la Policía Nacional, nuestro equivalente a la Guardia Nacional, creada la Policía Nacional hace ya varios años y que está dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa colombiana, para incorporarla al Ministerio del Interior, equivalente a nuestra Secretaría de Gobernación. Ese cambio, sacarla de la Defensa para llevarla a Gobernación, que es lo que está planteando Petro ahí en Colombia, ha generado un fuerte debate en ese país e incluso renuncias en el ámbito militar. Llama la atención porque el modelo colombiano, el actual, de que la policía esté dentro de la defensa, es exactamente el que se quiere aplicar en México, incorporando a la Guardia Nacional plenamente a la Sedena institucionalmente. ¿Por qué es discutido? Porque allá fue un modelo muy exitoso que ahora, por razones políticas, la propia izquierda quiere cambiar. Hay que estudiarlo ese caso.
y hay que ver cómo se puede extrapolar esa historia a México de cara al futuro. Bueno, y una pregunta, ¿le harán caso en Morena al INE que les exigió a sus precandidatos acabar con los actos anticipados de campaña, tanto estatales como para la elección presidencial del 2024? ¿Usted qué cree? Lo que yo creo es que seguirán haciendo exactamente lo mismo y a ver quién los quita en esta contienda. Y bueno, si usted quiere ver reportajes, historias, entrevistas que hemos hecho aquí en Todo Personal, simplemente tiene que escanear este QR y lo lleva directamente a la página de YouTube de ADN 40 y ahí están muchísimas historias que hemos presentado aquí en Todo Personal. Así que escanee el QR que aparece en pantalla y puede revisar todo lo que está en la plataforma, que la verdad vale mucho la pena. Ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo, pero mañana, por supuesto, aquí lo esperamos a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Tú también sueña bonito, Jorge. Gracias, Viviana, igualmente. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.